Vamos a proseguir nuestro estudio y para ello continuaremos con las líneas de campo, el concepto de línea de campo. Las líneas de campo nos permiten una representación gráfica del mismo. Vamos a estar muy interesados en visualizar, en tener una representación gráfica del campo en un espacio. Entonces, las líneas de campo, como hemos dicho, nos permiten una representación gráfica del mismo que resulta ser muy útil. Vamos a definir las líneas del campo como aquellas a las cuales son tangentes en cada punto el vector intensidad de campo definido en dicho punto. Es decir, son líneas que son tangentes al vector campo en cada punto. El vector campo tiene un valor, tanto en módulo como en dirección de sentido, pues las líneas que son tangentes al vector campo en cada punto son las líneas de campo. Segunda propiedad. Si las líneas de campo son rectas, representan las trayectorias que seguían las cargas positivas abandonando la influencia del campo. No olvidemos que si yo coloco aquí una carga Q positiva, el vector fuerza y el vector campo eléctrico, si la Q es mayor que 0, coincide. Entonces la fuerza tiene la dirección de sentido del vector campo y entonces la fuerza, la carga se movería en la dirección y sentido del vector campo. Este es el resumen de la segunda propiedad. Es decir, que si las fuerzas de campo son rectas, las líneas de campo son rectas, representan las trayectorias que seguirían cargas positivas abandonadas la influencia del campo. Y eso lo hemos obtenido de que F era igual a Q por E. Si la Q es mayor que 0, tanto la F como la E tienen la misma dirección de sentido. Entonces la F tiene la misma dirección de sentido que la E, y entonces por tanto las cargas se mueven en esta dirección y sentido el del vector campo. Tercera propiedad. Dado que las fuerzas electrostáticas son centrales, lo vemos aquí, todas pasan por el centro, por un único punto, tienen simetría radial, vemos perfectamente que son centrales. Las líneas de fuerza del campo debido a una carga aislada serán radiales también. Pues aquí lo vemos fácilmente como son radiales para una carga positiva y también como son radiales para una carga negativa. De acuerdo con todo lo dicho anteriormente, las líneas de fuerza nacerán, nacen de las positivas, lo estamos viendo aquí, nacen de las positivas y morirán en las líneas, en las cargas negativas, y llegan a las cargas negativas y mueren en las cargas negativas. Es decir, a estas son sumideros, las cargas positivas son sumideros, son fuentes de campo, las cargas positivas son fuentes de campo, y las negativas son sumideros. Estas son fuentes porque generan campo, salen líneas de campo, y estas son sumideros. Es decir, las líneas de campo salen de las cargas positivas, por tanto son fuentes de campo, y las cargas negativas, las líneas de campo mueren, por tanto son sumideros. Bien, el grado de proximidad o la intensidad de las líneas de fuerza proporciona una idea a efectos comparativos de la intensidad de campo. Pues vemos aquí las líneas de campo como salen de las positivas y entran en las negativas. Evidentemente el valor del campo aquí va a ser, en esta región donde hay más líneas de campo, va a ser mayor que en esta zona de aquí donde hay menos líneas de campo. Luego el valor del campo aquí es más intenso que aquí. Y análogamente, en la situación D, el valor del campo va a ser más intenso aquí que esta zona intermedia donde esas se van a anular. Vamos a ver un pequeño problema para ilustrar algunos conceptos teóricos que hemos visto anteriormente. Problema. Entre las placas de un condensador, aquí tenemos las placas de un condensador, existe un campo eléctrico uniforme, es decir, constante, dirigido verticalmente de abajo hacia arriba. Es decir, vamos de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Es decir, este será el borne positivo y este será el borne negativo. El de abajo será el borne positivo, las líneas de campo salen, y el de arriba será el borne negativo, las líneas de campo entran.
El campo eléctrico, ¿cómo va a estar dirigido? Pues va a ser en esta dirección y en el sentido de abajo a arriba, porque las líneas salen del positivo y entran en el negativo. Y va a ser un vector como de módulo constante, porque me está diciendo que es uniforme. ¿De acuerdo? Entonces este va a ser el vector campo, que sale del positivo y llega al negativo, y va a ser uniforme. Bien, seguimos con nuestro ejercicio. El valor del módulo va a ser 10 elevado a 4 newton partido por coulombio. ¿Vale? Vamos a calcular lo siguiente. A. La fuerza ejercida por este campo sobre un electrón. Bueno, si situamos aquí un electrón, vamos a calcular la fuerza que aparece sobre este electrón en estas condiciones. Bien, vamos a ver lo primero, el carácter vectorial. El electrón es de carga negativa y por tanto la fuerza es Q por E. Eso lo sabíamos independientemente del valor de la carga, pero ahora cuando yo sitúe aquí el valor de mi carga y la carga del electrón es 1,6 por 10 elevado a menos 19, pero con signo negativo porque es un electrón, me va a salir que F igual a Q por E, que va a ser 1,6 por 10 elevado a menos 19, que es el valor de la carga, por el valor del campo, que es 10 elevado a 4, J. Es decir, va a ser menos 1,6 por 10 elevado a menos 15, J Newton. Es decir, la fuerza hacia dónde va a ir. La fuerza va a tener sentido contrario al campo eléctrico, porque la Q es negativa. Es decir, va a ir dirigida hacia dónde, hacia abajo. Y si E era 10 elevado a 4 newton partido por coulombio en este sentido, la fuerza va a ir en este otro sentido. Hemos pues determinado el valor de la fuerza. Repetimos, la fuerza que aparece sobre el electrón es Q por E. E es un vector, que es el vector campo. En módulo está claro que es 10 elevado a 4. ¿Y qué sentido tiene? Pues si nosotros nos fijamos, el campo eléctrico va en esta dirección y sentido será más J. Por tanto, la fuerza que aparece sobre el electrón, al ser Q por E y Q va a ser negativo, va a ser de signo negativo, es decir, va a ir hacia ¿dónde? Hacia abajo. Si multiplico 1,6 por 10 elevado a menos 19, que es la fuerza, la carga del electrón, por 10 elevado a 4, que es el valor del campo, me sale menos 1,6 por 10 elevado a menos 15, J Newton. Ya está respondido la pregunta A. Vamos a responder la B. La velocidad que adquirirá el electrón en este campo cuando se haya recorrido 1 centímetro partiendo del reposo. Y vamos a despreciar el efecto gravitatorio. Bueno, pues vamos a ver, dado que el campo eléctrico es uniforme, eso implica que la fuerza que actúa sobre el electrón es constante y por consiguiente va a tener una aceleración constante. Si inicialmente, entonces tendremos un movimiento como rectilíneo uniformemente acelerado. Si inicialmente se encontraba en reposo, su movimiento será rectilíneo y uniformemente acelerado. Nosotros sabemos de estudios cinemáticos que v cuadrado, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es igual a 2a por incremento de s. Esto sale, lo recordamos para el alumno, de igualar las ecuaciones s igual a s sub 0 más v sub 0 t más un medio de v sub 0 t cuadrado y s igual y v igual a v sub 0 más a por t. De este sistema de ecuaciones, repetimos, s igual a s sub 0 más v sub 0 t más un medio de t cuadrado y v igual a v sub 0 más a por t, de eliminar el parámetro t, nos salía una fórmula que era v cuadrado e igual a v sub 0 cuadrado más 2as. Como aquí el v sub 0 no existe, porque me dicen que está en reposo, inicialmente se encontraba en reposo, entonces la fórmula v cuadrado igual a v sub 0 cuadrado más 2as se me queda reducida a v cuadrado igual a 2as. Bien, seguimos operando 2a, pero a quién es fuerza partido por la masa, incremento de s, igual a 2. ¿Quién es la fuerza?
lo sabemos, en módulo E por Q por M, incremento de S. Y ahora lo único que hay que hacer es sustituir 2 por el campo, la fuerza era 1,6 por 10 elevado a menos 15, sustituyendo, la masa es 9,1 por 10 elevado a menos 31 y el incremento de S me dice el ejercicio que es 10 elevado a menos 2. ¿Vale? Aquí tenemos los datos. La carga del electrón es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios y la masa del electrón es 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilómetros. Y el incremento entre una placa y otra era 1 centímetro, es decir, 10 elevado a menos 2. Luego aquí tenemos los datos. La carga 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, la masa del electrón 9,1 por 10 elevado a menos 31 y 10 elevado a menos 2 pasado al sistema internacional. Entonces, sustituyendo aquí, repetimos v cuadrado igual 2a incremento de S. La A es la fuerza partida por la masa, el incremento de S. La fuerza sabemos que es E por Q partido por M. La hemos calculado antes, la fuerza. Entonces, sustituyo aquí el 2, que lo tengo. La fuerza era 1,6 por 10 elevado a menos 15, calculada en el apartado A, en el ejercicio 1. El espacio es el incremento de S, que es 10 elevado a menos 2. Y la masa es 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Sustituyo, me sale 35 por 10 elevado a 12. Si hallo raíz cuadrada, me sale que la velocidad es 10 por 10 elevado a 6 metros partido por segundo, porque hemos estado trabajando con el sistema internacional. Hallando la raíz cuadrada, me sale aproximadamente que la velocidad es 6 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Bien, vamos a calcular ahora el apartado C. La energía cinética del electrón en el caso anterior. Bueno, pues la energía cinética es muy fácil, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tan solo hay que sustituir 9,1 por 10 elevado a menos 31 en la masa por la velocidad al cuadrado, que hemos visto aquí, que es 35 por 10 elevado a 2. Se hacen esas cuentas y sale 1,6 por 10 elevado a menos 17 julio. Y ahora vamos a calcular el apartado D, el tiempo que se necesita para recorrer 1 centímetro. Bueno, pues despejando como sabemos que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde el espacio inicial vale 0 y la velocidad inicial vale 0, ¿vale? Me lo están diciendo aquí, inicialmente se encontraba en reposo, me queda que el espacio, o incremento de S, es igual a un medio de AT cuadrado. Despejando de aquí, me queda que T es igual a la raíz cuadrada de 2AS partido por A. Y me sale 3,4 por 10 elevado a 2 menos 9 segundos. ¿De acuerdo? Bien, con esto queda concluido este ejercicio, donde hemos estudiado el movimiento de un electrón dentro de un campo eléctrico uniforme. Uniforme quiere decir que no cambia su módulo. Y hemos hecho algunas consideraciones, tanto dinámicas, a la hora de calcular la fuerza, y hemos luego resuelto una serie de apartados, como el cálculo de la velocidad, el tiempo, velocidad final, energía cinética, etcétera. Vamos a pasar a otro apartado. Vamos a estudiar lo que es el concepto energía potencial electrostática de una carga puntual. En general, la energía potencial se define como una magnitud escalar. Es decir, es una magnitud escalar. Una magnitud que queda perfectamente determinada con un único dato, con un escalar, con un valor real. Y a diferencia de las magnitudes vectoriales, no me hacen falta 3 datos, como son módulo, dirección y sentido. Por tanto, repetimos, la energía potencial es una magnitud escalar cuya disminución, esto es muy importante, mide el trabajo realizado por una fuerza conservativa. Es decir, si yo calculo el trabajo del campo conservativo entre los puntos A y B, F por diferencial R, hemos visto en temas anteriores, sobre todo en temas cuando estudiamos la energía y el trabajo realizado por una fuerza conservativa entre los puntos A y B, que el trabajo realizado por la fuerza conservativa entre los puntos A y B de F por diferencial R era igual a menos incremento de energía potencial. Es decir, la energía potencial era menos energía potencial en B. Dicho de otra manera,
la variación o el menos incremento de la energía potencial me va a dar el trabajo realizado por la fuerza conservativa. Es importante resaltar aquí que el trabajo realizado por la fuerza conservativa tiene signo contrario al trabajo realizado por la fuerza externa. Es decir, que calculando el menor incremento de potencial voy a calcular el trabajo de las fuerzas conservativas, pero si yo calculo el incremento de energía potencial, entonces en realidad estoy calculando el trabajo realizado por la fuerza externa, porque la fuerza externa y fuerzas conservativas tienen sentido contrario. Bien, pasamos al siguiente apartado. El campo eléctrico es conservativo, es decir, como hemos explicado en temas anteriores, la circulación del vector campo no depende de los puntos inicial y final. Perdón, no depende de la trayectoria, sino tan solo de los puntos inicial y final. ¿Qué era la definición de campo conservativo? ¿Cuál era? Campo conservativo era aquel cuya circulación del vector elemental no dependía de la trayectoria seguida, sino tan solo del punto inicial y el punto final. Entonces el campo eléctrico es conservativo, porque solo va a depender del punto A y B. Y por tanto se le puede asignar un valor de energía potencial. Entonces repetimos, el campo eléctrico es conservativo porque en cada punto está definida una fuerza central. Vimos también en temas anteriores que las fuerzas centrales se demostraba que una fuerza, al ser central, era conservativa. Lo recíproco no es cierto. O sea, si una fuerza es central, entonces es conservativa. Pero que fuese conservativa no quiere decir que fuese central. No hay una doble implicación. Si es central, sí es conservativa, pero si es conservativa, no tiene por qué ser central. Bien, estos son pequeños recordatorios de cosas que hemos visto anteriormente. Por consiguiente, la variación de energía potencial entre los puntos A y B viene dada por esta expresión: trabajo realizado por la fuerza conservativa igual la integral entre A y B de F por diferencial R menos incremento de energía potencial, o lo que es lo mismo, la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Bien, con objeto de obtener una expresión de energía potencial en términos absolutos y eliminar la constante, consideraremos dos posiciones: R sub A, un radio R cualquiera, la posición inicial, un punto R del espacio cualquiera, y R sub B, el infinito. Nos va a interesar especialmente el infinito. Pues si sustituimos en esa expresión, donde pone A tendré que poner ¿qué? R, y donde pone B tendremos que poner ¿qué? Infinito. Df por diferencial R, y va a ser la energía potencial en R menos la energía potencial en el infinito. Si ahora nosotros tomamos el origen de energía potencial en el infinito, ¿qué es lo que me queda? La energía potencial en R, es decir, desde R hasta infinito, df por diferencial R es igual a la integral entre R infinito de K Q grande Q chica partido R cuadrado diferencial R. Fijémonos que K, Q grande, Q chica pueden salir fuera del signo de la integral porque son constantes. Entonces me quedaría K, Q grande, Q chica, la integral de R entre R e infinito, diferencial R, R cuadrado. Esto me sale K, Q grande, Q chica, y el resultado de esta integral es una integral inmediata que es menos 1 partido por R entre R e infinito. Y el signo menos equivale a cambiar los símbolos, los límites de integración, poner aquí R y poner aquí infinito. Este signo menos, como hemos dicho, que equivale a cambiar los límites de integración. Me quedaría K, Q grande, Q chica, 1 partido por R menos 1 partido por infinito. Pero como hemos dicho, ahora 1 partido por infinito, ¿cuánto vale? 0. Entonces me quedaría K, Q grande, Q chica partido por R. Repetimos entonces el procedimiento y la explicación por si alguien no lo ha comprendido. Vamos a ver. Si tomamos el origen de energías potenciales en el infinito, es decir, si hacemos que la energía potencial del infinito valga 0, este término de aquí, ¿cuánto va a valer? 0. Entonces lo tachamos mentalmente y me quedará que la energía potencial de R es igual a esta parte de aquí, de la izquierda. Puesto que este, hemos dicho que vamos a tomar como energía potencial del infinito 0. Va a valer 0. Entonces, vemos la expresión energía potencial es igual a la integral entre R infinito de F por diferencial R, que es justo lo que tenemos aquí abajo. Entonces
Repetimos el proceso, la explicación. La energía potencial en función de R va a ser la integral entre R infinito de F por diferencial R. Es decir, la integral entre R infinito y ahora F será módulo de 1, que es K por Q grande por Q chica partido de R cuadrado, por módulo de otro diferencial R por coseno del ángulo que forman, pero F y R, al ser radial, el coseno de 0 vale 1. Me quedaría esta expresión, K, Q grande, Q chica, partido de R cuadrado, diferencial R, después de hacer este producto escalar, F por diferencial R. Nos fijamos ahora, K, Q grande, Q chica, ¿cómo son? Constantes. Por tanto, si son constantes, pueden salir fuera del signo de la integral. Entonces me quedaría K, Q grande, Q chica, la integral entre R infinito de diferencial R partido de R cuadrado. Bien, esto es constante y la integral esta es inmediata. ¿Y cómo se hace? Sumándole, eso sería la integral de R a la menos 2. ¿Cómo se hace? Pues sumándole un 1 al exponente. Entonces me quedaría menos 1 partido por R, R es partido infinito, K, Q grande, Q chica, 1 partido por R, menos 1 partido infinito. Esto, evidentemente, vale 0, y entonces me queda K, Q grande, Q chica partido por R. Es decir, que la energía potencial en función de R va a ser K, Q grande, Q chica partido por R. Repetimos, la energía potencial en función de R es K, Q grande, Q chica partido por R, siempre y cuando hayamos tomado orígenes de energía potencial en el infinito. En caso de no ser así, habría que sumarle aquí ¿qué? Habría que sumar aquí una constante. Una constante que no me va a influir, puesto que cuando yo derive, como yo sé que la fuerza es menos el gradiente, menos la derivada de la energía potencial, me va a quedar menos la derivada de esto, menos la derivada de la constante, pero la derivada de una constante vale 0. Es decir, que hemos de tener en cuenta para otros casos, que aquí es posible que la expresión de energía potencial aparezca un término constante, aquí una constante, si no tomamos el origen de energía potencial en el infinito. Y alguien puede preguntarse, bueno, ¿y cómo es posible que la expresión de energía potencial tenga dos valores posibles, o tres, o infinito? Bien, porque la energía potencial, por definición, es el potencial escalar del que deriva el vector campo eléctrico. Entonces, si yo derivo una constante, la constante no me va a influir a la hora de derivar, porque la derivada de una constante va a valer 0, con lo cual no va a ser realmente importante. Lo importante es hablar, calcular la energía potencial, su expresión, y luego tener claro dónde ponemos nuestros orígenes de energía potencial, y hablar siempre de diferencia de energía potencial. Bien, vamos a suponer una cierta carga Q mayúscula, que se encuentra en una región del espacio. La existencia de Q mayúscula hace que al situar otra carga Q minúscula, que vamos a llamar carga de prueba, a esta carga Q la vamos a llamar centro activo, porque es el que vamos a considerar que es el que crea el campo, y esta carga Q minúscula la vamos a llamar carga de prueba, porque sin ella no podríamos determinar que hay un campo, es decir, me hace falta colocar la carga Q para ver que la carga se mueve y que ahí hay un campo. Pues entonces, si situamos la carga Q en un punto alrededor de K, adquiere una cierta energía potencial, que vale K, Q grande, Q chica partido por R. Siendo R la distancia que separa ambas cargas, la distancia. Vamos a ver, el potencial electrostático. Importante. El potencial electrostático en un punto A es el valor que tiene la energía potencial, que tendría en ese punto una carga unitaria de más un coulombio. Es decir, si yo todo lo que he hablado anteriormente lo particularizo para una carga Q minúscula igual a un coulombio, obtengo lo que es el potencial. Entonces, repitiendo, potencial electrostático en un punto A es el valor que tendría la energía potencial cuando la carga unitaria de prueba es una carga positiva en más 1. Es decir, si aquí Q sustituyo por ¿qué? Por más 1. ¿Y qué expresión me quedaría? Esta fórmula. KQ partido por R. O dicho de otra manera, V sub A es igual a la energía potencial partido por ¿quién? Por Q. Con lo cual, V sub A me queda KQ partido por R. ¿Qué unidades tiene? Pues la de la energía, que son julios partido por
coulombio. Julio, la energía se mide en julio y la carga se mide en coulombios. Entonces, la unidad de potencial eléctrico en el sistema internacional es el voltio, y un voltio es igual a un julio partido por un coulombio. Bien, el potencial en un punto depende de la distancia R desde dicho punto al centro del campo. Fijémonos, ¿de qué factores depende V sub A? Pues depende de la K, es decir, va a depender del medio, pero también depende de quién, de la carga que crea el potencial electrostático, y también va a depender de quién, de la distancia del punto a la carga Q. Lo vemos aquí muy bien, va a depender del medio, K, que en el vacío es 9 por 10 elevado a 9, Q del valor de la carga que me está creando el campo, y R de la distancia. Entonces, repetimos que el potencial en un punto depende de la distancia R desde dicho punto al centro del campo, y por tanto todos los puntos que equidistan, es decir, que están a la misma distancia del centro, tendrán pues el mismo potencial y forman una superficie equipotencial. Pero ahora vamos a ver ¿cuál es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de uno dado? Es decir, todos los puntos que están a una distancia constante de uno dado. Repetimos la pregunta. ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos que están a la misma distancia de un único punto, de un punto dado? Pues eso es una esfera. ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos que equidistan, por ejemplo, 6.370 kilómetros del centro de la Tierra? Pues evidentemente la superficie de la esfera de nuestra Tierra. Entonces, en el caso eléctrico, las superficies equipotenciales para una carga van a ser esferas en 3 dimensiones y circunferencias en 2 dimensiones. Entonces, repetimos, el potencial en un punto depende de R, y todos los puntos que tengan la misma R, es decir, esferas en 3 dimensiones o circunferencia en 2, pues van a tener el mismo potencial y por tanto van a ser superficies equipotenciales. Segunda consideración, el potencial eléctrico puede ser positivo si la carga Q mayúscula es positiva, es decir, si la Q mayúscula es positiva, pues entonces el potencial será positivo, o negativo si la carga es negativa. Si la carga Q mayúscula es negativa, pues el potencial será negativo. Recordamos la expresión, V sub A igual K Q. Si esta carga Q es positiva, el potencial será positivo, y si esta carga Q es negativa, el potencial será negativo. Bien, entonces ya hemos visto que el potencial electrostático puede ser positivo si la carga que lo genera es positivo, o negativo si la carga es negativa. Vamos a ver el valor del campo electrostático. El campo electrostático es un campo conservativo, es decir, el trabajo entre dos puntos no depende de la trayectoria, solo del punto inicial y final. Dicho de otra manera, el trabajo realizado por dicho campo se puede expresar del siguiente modo, como ya hemos visto. El trabajo realizado por fuerzas conservativas es igual a la integral entre A y B de F por diferencial R, igual a menos incremento de energía potencial, igual a la energía potencial en A menos energía potencial en B. Y si dividimos toda esta expresión por la carga sometida al campo, por la Q chica, si yo divido aquí por Q chica, y aquí por Q chica, y aquí por Q chica, y aquí por Q chica, me quedará trabajo realizado por la fuerza conservativa partido por Q es igual a F partido por Q, pero F partido por Q, ¿quién es? El campo es F partido por Q. No olvidemos, estamos dividiendo por Q. Aquí, aquí, aquí y aquí. Trabajo realizado por la fuerza conservativa es igual a F partido por Q, pero F partido por Q es por definición el campo eléctrico. El incremento de energía potencial partido por Q, pero energía potencial partido por Q es incremento de V. Y luego los potenciales, la energía potencial queda dividida por la carga y me queda potencial. Luego me queda esta expresión. Dicho de otra manera, el trabajo realizado por la fuerza conservativa partido por la carga es igual a la circulación del vector campo eléctrico entre los puntos A y B,
y es a su vez igual a menos incremento de V y a su vez igual a V sub A menos V sub E. Por lo tanto, si nos fijamos y pasamos ahora esta carga de la izquierda dividiendo a la derecha multiplicando, por lo tanto, el trabajo realizado por el campo para trasladar una carga Q minúscula desde un punto A hasta otro B se puede expresar en términos de la diferencia de potencial entre ambos puntos. Es decir, que lo expresamos aquí. El trabajo trabajo realizado por la fuerza conservativa. Esta C hace referencia a que es el valor de la fuerza conservativa. Repetimos, el trabajo realizado por la fuerza conservativa para llevar desde A hasta B una carga Q va a ser igual a Q por V sub A menos V sub B. Es decir, el potencial en A menos el potencial en B. O también se puede escribir como Q por menos incremento de V. Luego, ¿qué significado físico va a tener el potencial? Pues el significado físico que va a tener es que si yo multiplico Q por la diferencia de potencial entre dos puntos, me da inmediatamente el trabajo realizado por la carga, por la fuerza conservativa, cuando llega un cuerpo desde un punto A hasta B, un cuerpo cargado. Conclusiones. Si el trabajo realizado por el campo es positivo, la carga Q se mueve hacia energías potenciales decrecientes, es decir, el movimiento de carga es espontáneo. ¿Vale? Vamos a verlo. Repetimos, si el trabajo es positivo, la carga Q se mueve hacia energías potenciales decrecientes, es decir, el movimiento es espontáneo. Aquí lo tenemos. Si nosotros vamos a tener que hacer un estudio de este valor, el trabajo realizado por la fuerza conservativa. Entonces, si el trabajo realizado por el campo es positivo, nos fijamos aquí, este término, este positivo, ¿qué significa eso? Pues la carga Q se mueve hacia energías potenciales decrecientes. Es decir, la carga Q pasará de un sitio de una energía potencial a otra energía potencial. Vamos a mirarlo mejor aquí, de una energía potencial a otra energía potencial donde las energías potenciales han disminuido. ¿Vale? Vamos a mirarlo. Supongamos que este es el trabajo. Un trabajo aquí positivo significa que este incremento es positivo. Pero que esto sea positivo significa que la energía potencial en A es mayor que la energía potencial en B. Y si la energía potencial en A es mayor que la energía potencial en B, significa que estamos pasando de sitios de mayor potencial, de energía potencial, a sitios de menor energía potencial. Es decir, estamos yendo a energías potenciales decrecientes. Repetimos por si no ha quedado suficientemente claro. Si el trabajo realizado por las fuerzas conservativas es positivo, es decir, mayor que 1, mayor que 0, perdón, esto significa que este término de aquí también es positivo. Esto significa que la energía potencial en A es mayor que la energía potencial en B. Es decir, vamos de sitios de mayor energía potencial a sitios de menor energía potencial. Es decir, vamos a sitios, o la carga se desplaza de forma espontánea a sitios donde la energía potencial ha disminuido. Que es aquí lo que tenemos. Si el trabajo realizado por campo positivo, la carga Q se mueve hacia energías potenciales decrecientes, es decir, el movimiento de carga es espontáneo. Bien, segundo apartado. El trabajo realizado por la fuerza exterior se obtiene de la expresión anterior cambiada de signo. Ya lo hemos visto, ya que dicho trabajo se realiza contra el campo y sin que la carga experimente una variación de su energía cinética. Entonces, lo que tenemos que decir es que el trabajo realizado por la fuerza externa es de signo contrario al trabajo realizado por las fuerzas del campo. Tenemos que tener esto muy claro. Y esto se sintetiza aquí. El trabajo realizado por la fuerza externa, si esta expresión lo paso aquí, es de signo contrario. No olvidemos este signo más, pasaría aquí con signo menos. El trabajo realizado por las fuerzas externas es de signo contrario al trabajo realizado por las fuerzas campo.
En este caso, el movimiento de la carga no es espontáneo y por tanto hemos de suministrar energía para que dicho desplazamiento tenga lugar. Es decir, resumiendo, el trabajo realizado por las fuerzas externas va a ser de igual valor y sentido contrario que el trabajo realizado por las fuerzas conservativas. Yo me tengo que fijar en las conservativas y luego, si quiero interpretar las fuerzas externas, tendré que cambiarle el signo. Tercera propiedad. El potencial en un punto del campo representa el trabajo realizado por la fuerza central para trasladar la unidad de carga positiva sometida a ese campo desde dicho punto hasta el infinito. Lo tenemos aquí de nuevo. El potencial en un punto, por ejemplo V sub A, representa el trabajo realizado por la fuerza central para trasladar la unidad de carga positiva sometida a la acción del campo desde dicho punto hasta el infinito. Vamos a ver. No lo olviden, vamos a fijarnos aquí. ¿Cuál es desde aquí, desde esta expresión, lo podemos hacer? El trabajo para llevar desde A hasta B, el trabajo que realiza la fuerza conservativa desde A hasta B es Q por V sub A menos V sub E. Pero no lo olvidemos, V sub A es KQ partido por R. Y si yo me fijo en las expresiones energéticas, vemos o podemos apreciar que tomamos los límites entre un punto y el infinito, ¿vale? Entonces, volviendo a nuestra expresión, fíjense, esta fórmula es la que mejor nos explica. Este término de aquí, ¿qué es? El trabajo realizado por la fuerza conservativa. ¿Partido por quién? Por la unidad de carga. Es igual a la integral entre A y B por diferencial R. Operando me queda V sub A menos V sub B. Entonces, ¿qué concepto físico tiene el potencial? Consideremos que V sub B, por ejemplo, es el potencial del infinito. ¿Cuánto me quedaría el potencial del infinito? 0. 0. Lo tenemos ahora en mente. El potencial en el infinito es KQ partido por R. Como R vale infinito, es 0. Luego el potencial del infinito, ¿cuánto vale? 0. Entonces, si yo aquí en el punto B, en vez de ser un punto B cualquiera, sitúo el infinito, infinito aquí, me quedaría este término que se me anula, me quedaría V sub A menos 0, porque el potencial de infinito es 0, es igual a W sub C partido por Q. Entonces, ¿quién es V sub A? El trabajo realizado por las fuerzas conservativas por unidad de carga, o la carga en culombio, para llevar la carga desde un punto, desde la A hasta ¿dónde? Hasta el infinito. No olvidemos que A es el punto inicial y B es el punto final. Luego, resumiendo, esta expresión ya la habíamos demostrado antes. Este es el trabajo realizado por las fuerzas conservativas, partido por la unidad de carga, no olvidemos que sale de aquí, viene aquí, para llevar esa carga desde A hasta ¿dónde? Hasta B, y me queda E por diferencial R. Si el punto B en cuestión, en vez de ser un punto B cualquiera, fuese el infinito, aquí tendría que colocar ¿qué? Infinito, y aquí sería menos V del infinito. Pero V del infinito, ¿cuánto vale por definición? Sería KQ grande partido por R, y si hemos elegido bien nuestros orígenes, la energía potencial del infinito vale 0, el potencial del infinito vale 0, este término de aquí valdría ¿cuánto? 0. Entonces me quedaría que V sub A es igual al trabajo que hay que realizar para llevar desde A hasta el infinito una cierta carga, o el trabajo por unidad de carga, W sub C partido por Q. Bien, pasamos entonces a la propiedad número 4. Tanto si la fuente de campo es positiva como si es negativa, al situar una carga positiva en dicho campo, se mueve en sentido de los potenciales decrecientes.
Es decir, las cargas eléctricas se van a mover siempre en sentido de los potenciales decrecientes. Repetimos. Si yo coloco una carga positiva en un punto, esa carga positiva se va a mover siempre en el sentido de los potenciales decrecientes. Y, por contra, si colocamos una carga negativa, la carga negativa se va a mover siempre en el sentido de los potenciales crecientes. Esta es una regla que conviene considerar y recordar para la resolución de ejercicios. Entonces lo vamos a volver a repetir. Y se demuestra de consideraciones energéticas como en el ejercicio anterior. Repetimos. Si coloco una carga positiva en una región del campo, siempre se mueve hacia los potenciales decrecientes. Si la carga es negativa, se moverá entonces siempre a los potenciales crecientes. ¿Vale? Y quinta, si un electrón se mueve bajo la acción de un campo eléctrico desde un punto A de potencial V sub A hasta un punto B de potencial V sub B, dicho electrón sufre una variación de su energía cinética dada. Aquí lo tenemos. Trabajo que realiza la fuerza conservativa desde A hasta B es Q por V sub A menos V sub B. Y este trabajo, a su vez, es igual al incremento de ¿quién? De la energía cinética, por conservación de la energía mecánica. Es decir, el trabajo de la fuerza conservativa, que realiza la fuerza conservativa para llevar una partícula cargada desde A hasta B, es igual a QV sub A menos V sub B, que es igual a incremento de energía cinética, que es a su vez igual al menos incremento de energía potencial, que no aparece aquí en esta fórmula, pero nosotros lo conocemos, menos incremento de energía potencial, ya que la suma de energía cinética más la potencial tiene que ser constante, puesto que estamos hablando de energía mecánica constante en ausencia de fuerzas disipativas. Y ahora, por último, se denomina electrón voltio a energía cinética que adquiere la carga de un electrón, esa energía cinética que adquiere la carga de un electrón cuando se desplaza a través de una diferencia potencial de un voltio. Entonces, un electrón voltio será 1,6 por 10 elevado a menos 19, ¿vale? Que es el valor de la carga del electrón, 1,602 por 10 elevado a menos 19 coulombio, que es la carga del electrón, por la diferencia de potencial. ¿Y la diferencia de potencial cuánto vale? Me lo están diciendo un voltio. Aquí tendré que poner un voltio. Entonces, un electrón voltio, ¿cuánto es igual? A 1,602 por 10 elevado a menos 19 julios. Conviene tener en cuenta esta expresión porque aparece en muchas fórmulas, en muchas ecuaciones y en la resolución de nuestros ejercicios, sobre todo en química, el electrón voltio, que pues aquí está el factor de conversión. Un electrón voltio es la energía cinética que adquiere un electrón cuando se desplaza de un potencial, una diferencia de potencial de un voltio. Sustituimos en la fórmula, en esta fórmula, como la carga del electrón es 1,602 por 10 elevado a menos 19, pues me quedaría 1,602 por 10 elevado a menos 19 julio. De la misma manera, ¿qué es un voltio? Pues un voltio representa la diferencia potencial que ha de existir entre los puntos A y B para que una carga de un coulombio se desplace de A hasta B, adquiera una energía cinética de un julio. Vale, son definiciones inmediatas de factores de conversión. Bien, vamos a estudiar algunas propiedades que gozan las superficies equipotenciales y, como su nombre indica, las superficies equipotenciales son superficies que tienen igual potencial, ¿vale? Primera propiedad, son superficies de trabajo nulo. Es decir, si nos desplazamos sobre esa superficie equipotencial, el trabajo que vamos a realizar, el trabajo que va a realizar la fuerza externa o la fuerza conservativa va a ser nulo. Vamos a ver por qué. Son superficies de trabajo nulo, es decir, el cambio de posición de una carga sobre ella no implica la realización de trabajo alguno. Vamos a ver, en efecto, recordando la relación entre trabajo y energía potencial, resulta que el trabajo es igual a ¿quién? A menos energía potencial. ¿Es igual a quién? A menos Q incremento de V. Claro, pero incremento de V hemos dicho que una superficie equipotencial. Luego, si es equipotencial, el potencial permanece
constante, es decir, incremento de V vale 0. Por tanto, y dado que sobre una superficie equipotencial V es constante, pues me queda que incremento de V igual a 0 y trabajo igual a 0. Resumiendo, si la superficie es equipotencial, incremento de V vale 0, y si incremento de V vale 0, trabajo vale 0. Eso es inmediato. Segunda, en cualquier punto de una superficie equipotencial, la línea de fuerza que la atraviesa corta dicha superficie formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Fijémonos en esto. La línea de fuerza que la atraviesa debe formar un ángulo recto. Dicho de otra manera, las líneas de campo tienen que ser perpendiculares a las superficies equipotenciales. Repetimos. En cualquier punto de una superficie equipotencial, por ejemplo, aquí, vamos a fijar en la figura, la línea de fuerza, por ejemplo, en este caso, esta, que la atraviesa o que la corta, debe hacerlo formando un ángulo recto. Es decir, debe ser perpendicular a la superficie equipotencial. Evidentemente, lo es en este caso. Vamos a ver, ¿por qué? Si esto no fuese así, si la línea no fuese perpendicular, esta línea de campo siempre se podía descomponer en dos, en una paralela a la superficie equipotencial y en otra perpendicular a la superficie equipotencial. Y cuando yo calculase el trabajo entre dos puntos, por ejemplo A y B, de esa fuerza, se podría descomponer en una componente perpendicular y una componente paralela. Pero la componente paralela me produciría trabajo. Recordemos, trabajo es igual a la integral de F por diferencial R. Si F no es perpendicular a R, este producto F por diferencial R valdría 0. Perdón, esta F por diferencial R no sería 0 y, por tanto, habría trabajo. Y acabamos de demostrar la propiedad anterior, que no es posible, que no hay trabajo cuando nos movemos en una superficie equipotencial. Vamos a volver a repetir el razonamiento. Supongamos que la fuerza no fuese completamente perpendicular. Si la fuerza no fuese completamente perpendicular, entonces se podría descomponer como una suma de una fuerza con una componente paralela a la superficie equipotencial y una fuerza perpendicular a la superficie equipotencial. Nosotros sabemos ya, tanto de este curso como cursos anteriores, que el trabajo es F por incremento de R, o la integral de F por diferencial R. Pero para que el trabajo sea 0, ¿qué es necesario? Pues es necesario que ocurra alguna de estas condiciones. O que la fuerza sea 0, que no es el caso. O que no haya desplazamiento, que tampoco lo es. O que la fuerza y el desplazamiento F diferencial R sean perpendiculares. No olvidemos que F por diferencial R es módulo de F por módulo diferencial R por coseno de θ, pero para que coseno de θ valga 0 es necesario que la F sea perpendicular. Veremos esto de todas maneras más adelante, pero ya estamos observando que en cualquier punto de una superficie equipotencial, por ejemplo en este, la línea de fuerza que la atraviesa corta a dicha superficie formando un ángulo recto. He aquí la importancia del ángulo recto, para que sea 90 grados, porque cuando calcule el trabajo para ir desde aquí hasta aquí, si la fuerza no es completamente perpendicular, siempre habría una componente de trabajo, pero yo he visto en esta propiedad anterior que el trabajo tiene que ser 0. Luego, por reducción al absurdo, la única posibilidad es que la fuerza sea perpendicular a cada superficie, perpendicular a la superficie en cada punto, para que no haya componente tangencial, es decir, paralela o tangente a la superficie. Dado que en cada punto la dirección de la línea de fuerza coincide con la del campo, si aquella no cortara perpendicularmente a la superficie equipotencial, el campo tendría una componente paralela.
a la superficie, que podría realizar un trabajo, lo cual está en contra de la propiedad fundamental de las superficies equipotenciales, en la propiedad número 1, es decir, son superficies de trabajo nulo. Entonces, resumiendo, primero son superficies de trabajo nulo y segundo, las líneas de campo, las líneas de fuerza tienen que ser perpendiculares a las superficies equipotenciales en cada punto. Aquí vemos una gráfica de superficies equipotenciales creadas por una carga puntual y ya estamos observando que las superficies equipotenciales creadas por una carga puntual, una única carga puntual, son esferas, ¿vale?, centradas en dicha carga. ¿Por qué? No olvidemos la fórmula. V igual a ¿quién? K, Q grande, partido por R. Entonces, para que tengan el mismo potencial, hace falta que todos tengan la misma R. ¿Y cuál es el lugar geométrico de los puntos que todos tienen la misma R respecto a un punto dado? Pues una esfera. Es decir, todos estos puntos que están aquí, en la superficie de la esfera, equidistan de este otro punto. A la hora de que yo calcule el potencial, V va a ser igual a K, Q partido por R. Y para una distribución de carga, pues vemos cómo se deforman, cómo querrían en principio, o cómo serían esferas, pero la influencia de uno a otro hace que éstas se achaten. Bien, en el siguiente punto estudiaremos el campo y potencial electrostático para un conjunto de cargas puntuales. Es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora es válido para una carga o un par de cargas puntuales, pero ahora tendremos que generalizarlo para un sistema o un conjunto de cargas puntuales. Muchísimas cargas con una distribución discreta, pero muchísimas cargas, una distribución continua o con infinitas cargas. Pero eso lo veremos más adelante.